Bueno, buenas noches, amigos. Hoy es el seminario de quemados. La bibliografía la saqué del libro de trauma y de un artículo de quemados de San Vicente, que recordemos que tiene la única unidad de quemados en Medellín. Bueno, un poco de epidemiología. Es 2 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Por lo general, la edad en la que mayor se presenta es de entre 15 y 59 años. También es frecuente en niños, sobre todo de 1 a 4 años y muy frecuentemente asociados a accidentes del hogar. Por ejemplo, en la cocina, al niño se le cayó la olla hirviendo, la agua panela caliente, el aceite, esas cosas. Los agentes más comunes son llamas, seguidos por líquidos calientes y por último las quemaduras eléctricas. La mortalidad está asociada al tamaño, a la profundidad de la quemadura, la edad de la víctima siendo pues más mortal, digamos, las edades que sean muy tempranas o ya muy mayores, o las quemaduras por inhalación debido a la intoxicación por dióxido de carbono. Bueno, primero hablemos un poquito del contexto, entonces, la piel. ¿Qué es la piel? La piel es epitelio escamoso estratificado queratinizado. Tiene diversas células, pero voy a destacar estas tres que son como las más importantes o las que están en mayor cantidad, pues los queratinocitos, melanocitos y las células de Langerhans. Ya sabemos que se divide en epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo, pero hablando de la dermis se divide en dermis papilar y dermis reticular. La dermis papilar, digamos que es una capa delgadita pues, que cubre por encima, y la reticular es donde ya están como las fibras elásticas maduras, que ya consiste como en una capa más gruesa. Esto es importante en la clasificación de las quemaduras, ahorita lo vemos. Entonces aquí está la imagen de la piel, aquí está la epidermis, la dermis, esta por aquí sería la dermis papilar, acá abajo sería la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo, pues ya, y pues cualquier otro tejido abajo, músculo, hueso, órganos. Bueno, fisiopatología de las quemaduras. Las quemaduras ocasionan daño pues, principalmente por la desnaturalización de estructuras y células, pues de células y estructuras pues proteicas. Hay una necrosis de coagulación en la mayoría de las quemaduras, excepto en las quemaduras con alcaloides, porque en estas se da otro proceso que se llama liquefacción, pues por si preguntan de pronto. Hay un aumento de la permeabilidad capilar, liberación de citoquinas, pues por lo que es un proceso inflamatorio, pérdida de líquido al espacio intersticial. Entonces, gracias a la pérdida de líquido puede haber cambios hidroelectrolíticos. También recuerden que la piel es como nuestra principal medida de protección contra diversos agentes patógenos, entonces el perder esa barrera hace que la persona sea susceptible a infecciones. Bueno, las zonas de las quemaduras. Esto es muy importante. La quemadura se puede dividir en 3 zonas. Una es la zona central o zona de coagulación. Esta es como una zona pues, de células muertas que debe ser desbridada porque ya es una zona que no se puede salvar. Digamos, esta zona, independientemente del manejo que hagamos, esta zona ya se perdió. La segunda es la zona de estasis. Es una zona en donde hay como algo de hipoperfusión tisular que está muy cerquita de la zona central, y esta es la zona en la que tenemos que hacer énfasis porque con el manejo pues potencialmente salvable. El objetivo del tratamiento de la quemadura es básicamente evitar que la zona de estasis se convierta en zona central. Y tercero tenemos la zona de hipertermia, que está después de la zona de estasis, donde la perfusión está aumentada porque hay mediadores tisulares, agentes inflamatorios. Entonces miren, en esta imagen se puede ver la quemadura y las tres zonas. Aquí está la zona central o de coagulación. Recuerden que esta zona ya no es salvable, o sea, esta ya se perdió. Hagamos lo que hagamos, esta zona está perdida. La zona de estasis, que esta sí es la zona que podemos potencialmente salvar con el manejo, con los líquidos, porque el objetivo es, como esta zona está hipoperfundida, si la volvemos a perfundir, pues volver a recuperar su funcionalidad. Y aquí está alrededor la zona de hipertermia, donde hay edema, está caliente, eso. Bueno, algo importante también en la clasificación de las quemaduras es saberlas clasificar por grados. Los grados significa la profundidad de la quemadura, como vimos anteriormente las capas de la piel, pues entre mayor grado es más profundo. Entonces, grado 1 afecta solamente la epidermis, pues uno ve el signo
característico de la piel roja, cuando uno va a la playa y se quema con el sol y uno está rojo como un camarón, así mismo es una quemadura de grado 1. La quemadura de grado 2 se divide en dos. Grado 2 superficial afecta la dermis papilar. Aquí es cuando se puede ver ampollas o plictenas, cuando nos quemamos, por ejemplo, con aceite y nos sale una ampolla. Eso ya es una quemadura grado 2 superficial. La quemadura grado 2 profunda afecta la otra dermis, que es la reticular, que es la que está más abajo. En esta se caracteriza porque se ve la zona como rosada húmeda. Ahorita les muestro unas imágenes para hacer la diferencia, porque a veces uno la puede confundir con la 3. La grado 3 ya es una destrucción total de la dermis y afecta incluso hasta el tejido celular subcutáneo. La zona se ve rosada, pero ya no un rosado húmedo, sino un rosado como pálido, como muerto. Ahorita les muestro en una imagen. Algunos autores hablan de un grado 4, que es cuando llega hasta el hueso, pero pues no está como muy bien estructurado. Aquí están algunas imágenes. Miren, la primera es una quemadura grado 1. Miren, piel roja, esta suelen doler mucho. Se ve claramente. Grado 2, aquí está una ampolla. Grado 3, miren la diferencia con esta, por ejemplo. La grado 2 profunda, pues mírenlo, se nota que es una quemadura profunda, pero si ustedes ven en la imagen es como rosado, pero miren que está como mojado. ¿Se dan cuenta? Como húmedo, y aparte como con la luz de la cámara, como que medio se refleja un poco que está así como húmedo, como con algo que le sale ahí, como un exudado. También ya la grado 3 ya profunda, incluso pueden ver aquí hay una cosa que se llama escara, que es pues prácticamente tejido totalmente necrótico. Miren que ella es rosada, pero es como pálida, miren que se ve un poco seca por partes. Miren que incluso por los lados tiene como segunda profunda y por acá ya es como de tercera. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer al manejo? Muy importante, todas las unidades de quemados deben estar en aislamiento de contacto. Aquí en Medellín pues solo hay una unidad de quemados que es la que está en el San Vicente. Entonces, si están en cualquier otra parte y no tienen unidades de quemados, como para hacer el manejo inicial, es mejor aislar al paciente con contacto. Pues porque ya saben que la piel es la principal barrera pues contra los patógenos y pues al estar expuesta pues el paciente puede sufrir de un contagio por una infección intrahospitalaria. Entonces, si lo aislamos por contacto, lo protegemos de eso. Entonces, ¿cómo uno hace el diagnóstico? Uno lo hace como por el agente que lo quemó. Entonces uno dice, quemadura por llama, quemadura por líquido caliente, quemadura por químico, por ejemplo, un ácido tal, o quemadura por álcalis, o quemadura eléctrica, así. Luego uno debe ver la extensión. Aquí hay una regla que ahorita se las muestro, que es la regla de los 9, que es para ver qué porcentaje del cuerpo está quemado. Entonces uno puede decir, quemadura, por ejemplo, por líquidos calientes, quemado 10% desde la superficie corporal, listo. Y luego uno describe el grado, lo que ya les dije. Entonces, quemadura de grado 2 profundo, que por líquidos calientes, 20% de superficie corporal. Así uno debe escribir los diagnósticos de las quemaduras. Y ya las órdenes, muy importante los líquidos, ya saben por qué los líquidos son importantes en este manejo, porque es lo que nos aumenta la perfusión de la zona de estasis. Y hay una fórmula que se usa que se llama Parkland, ahorita la vamos a ver. Obviamente hay que darle al paciente medicamentos, ahorita las vemos. Uno de los más importantes siempre es manejo inicial con opiáceos, porque las quemaduras duelen mucho y pues al paciente la mejor analgesia que le sirve es la morfina. Entonces siempre manejen la analgesia con opioides. Y ahorita vemos como algunos criterios para interconsultas, por ejemplo, muy común interconsulta a cirugía plástica porque hay algunas zonas de la piel que si se queman y las dejamos cicatrizar normal, ya no recupera la funcionalidad pues, que debería ser. Entonces, esas zonas hay que remitirlas a un especialista que ya sepa cómo manejarlas. Entonces, un manejo así como en general, historia clínica, ya saben lo de el agente que lo quemó, la superficie, el examen físico para ver el grado, analgesia siempre con morfina o si no tienen este otro, meperidina, ambos son opioides. Canulación venosa, porque saben que le vamos a colocar líquidos, oxígeno pues si requiere. Algo muy importante, cateterismo vesical, porque en algunos quemados muy graves
nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente tenga buena volemia y para asegurarnos, pues uno le cuenta el gasto urinario. Ahorita vemos cuáles son las metas del gasto urinario, pero para que lo tengan presente, en quemaduras graves, digamos más del 25 o 35% de la superficie corporal, uno le mete una sonda vesical. Se debe hacer una curación con antibiótico, un antibiótico tópico, porque ya saben que el paciente puede estar expuesto a infecciones. Se da protección gástrica porque, por lo general en los niños, cuando se queman, pues es un evento muy traumático y el estrés puede fomentar a que se desarrolle una úlcera gástrica o un hilio paralítico. Entonces, para evitar eso, pues uno le da ranitidina u omeprazol. Bueno, aquí está la regla de los 9, que ya les dije, que digamos, así es más o menos como se mide el porcentaje corporal según las áreas del cuerpo. Por ejemplo, el brazo anterior es 4.5, del otro lado también, el tórax 18, por el otro lado de la espalda es 18, la mitad anterior de la cabeza, digamos, es 4.5, acá es 4.5, o sea, 9, 9, por eso se llama así regla de los 9. Las manos es 1%, aquí no está, pero se los digo, los genitales también es 1%. Y entonces uno lo que hace, según como esta regla, mira al paciente y más o menos intenta como calcular la superficie corporal. Entonces, si está a la mitad del tórax, uno dice, es un 9% aproximadamente. No tienen que ser tampoco tan exactos, pero pues es importante como que uno lo tengan en cuenta porque la superficie corporal, uno tiene que saber ese dato para ponerle los líquidos. Como para aclarar, las zonas especiales que les decía, por ejemplo, son las manos. Una quemadura en manos es una zona especial, en cara, por la estética, cuello. Las manos es porque cuando se cicatriza, pues digamos que a veces como que no recupera la mano la funcionalidad correcta. Entonces, quemaduras en manos es mejor remitirlas. Cara, cuello y los genitales. También una zona especial suelen ser los pliegues, por ejemplo, el pliegue del codo, la rodilla o el pliegue inguinal, también son zonas especiales. Bueno, ¿a qué pacientes nosotros vamos como a hospitalizar, como a tenerlos bien vigilados y no simplemente mandarlos para casa? Estos son los criterios de inclusión para hospitalizar. Entonces, niños pequeños con quemaduras mayores al 10%. Olvidé mencionar algo. La regla de los 9 se hace pues en adultos y en niños pequeños, ¿no? Pero en los, en los niños grandes. Pero en los niños pequeños, digamos que los porcentajes cambian, porque como los niños tienen la cabeza más grande, pues ya la cabeza ya no es 4.5, sino que es 9, y como tienen las piernas más pequeñas, pues se le quita porcentaje. No lo puse aquí porque pues si no se me hacía muy largo todo, pero para que sepan que en los niños muy pequeños no se usa esto, sino que es otro. Ya. Entonces, listo. Niños pequeños con quemaduras de menos de 10, niños grandes y adultos con mayor a 15%. Estas son las zonas especiales que ya les dije: cara, genitales, palmas, zonas de flexión y extensión, quemaduras eléctricas, cáusticos o químicos, lesiones graves asociadas a las quemaduras, por ejemplo, fracturas, quemaduras de tercer grado cualquiera, mayor a 2. Cuando yo me refiero a esto es quemaduras de 1 o 2, o sea, de grado 1 o 2 que sea mayor al 10%, o de 1 o 2 que sea mayor al 15%, digamos que uno ya le pone más cuidado. Pero cualquiera de tercer grado que sea mayor al 2%, ya va hospitalizado. Sospecha de maltrato porque hay ciertas quemaduras que uno puede decir como que se ve sospechoso, ¿no? Por ejemplo, algunos padres como que los queman a los niños en la cabeza con la colilla de los cigarrillos, o les meten las manos en la plancha, y entonces uno mira solamente una quemadura en las palmas como muy rara, o pequeños punticos de quemaduras en la frente o en la cabeza o en las manos. No puede sospechar maltrato. Y malas condiciones socioeconómicas. ¿Qué datos importantes como debemos saber, más o menos? Entonces, digamos que una quemadura mayor al 20% es peligrosa porque puede aparecer un edema intersticial en órganos o tejidos distantes. Esto lleva a una hipoproteinemia y pues posteriormente puede llevar a una hipovolemia y a un choque. Entonces, para que tengamos cuidado, en quemaduras más de 20 ya decimos que son un poco más graves. En cambio, en más de 30
Incluso puede haber choque dando su máxima expresión en 24 a 36 horas luego de la quemadura. Entonces, para que no mandemos a los pacientes a la casa, sino que los mantengamos un poco vigilados si tienen unas quemaduras tan grandes como del 30%. La intoxicación por dióxido de carbono aumenta el riesgo de sufrir neumonía. Uno puede ver esto con la presencia de hollín en boca y nariz, que uno mira ahí como negro, o pues como la secreción que le sale es toda negra con hollín. ¿Qué más? Quemaduras por escaldaduras, que es por agua caliente. Solo como curiosidad para el dato, si uno mete la mano solo un segundo a una temperatura de 69 grados centígrados, ya es suficiente para dar quemaduras profundas. Entonces, ni siquiera es necesario que el agua esté hirviendo, ¿no? Que con que esté ya a esta temperatura ya puede causar quemaduras profundas. Quemaduras químicas. Aquí algo que quiero aclarar es que las quemaduras por ácidos, si bien pues a veces pueden ser muy devastadoras, digamos que son un poco autolimitadas porque el ácido, digamos que no penetra tanto en la piel y pues uno con las medidas correctas puede como quitar el agente. En cambio, las quemaduras por alcalinos, por ejemplo el cemento, son muy peligrosas porque esas no se quitan fácil y van penetrando de a poquito la piel hasta ir más y más abajo. Esas quemaduras son totalmente devastadoras e incluso son peores que las quemaduras por ácidos. Para que lo tengan en cuenta que hay que tenerle cuidado a las quemaduras por alcalinos. Cuando hay una quemadura así como de sustancias químicas, se recomienda irrigar la zona con agua a temperatura ambiente, tampoco helada, por 15 a 20 minutos y nunca intentar neutralizar ácidos con alcalinos o al contrario, porque eso va a hacer pues, que se forme una reacción peor y pues uno no es químico, entonces es mejor no meterse en eso. Simplemente irrigas con agua para rezar que se quite todo el agente pues, que le está causando la quemadura. Y el agua no helada porque pues, puede hacer como un efecto rebote e incluso aumentar un poco más la temperatura. Entonces simplemente agua a temperatura ambiente está bien. Hay quemaduras como un poco especiales que uno ya le mete algo, por ejemplo, las quemaduras por ácido fluorhídrico, que frecuentemente creo que la tienen los que trabajan en vidrio. Uno le puede meter inyecciones de gluconato de calcio como para que mejore el pronóstico de estos pacientes. Pero pues ya esos son como casos extraños. Bueno, ahora sí clasifiquemos al paciente pues, según la gravedad. Quemaduras leves son aquellas quemaduras que son de grado 1 o 2, menos del 15% de la superficie corporal en adultos o menos del 10 en niños. O de grado 3, menor al 2% de superficie corporal, tanto en adultos o en niños. Las quemaduras moderadas se encuentran entre, pues son las de grado 1 y 2, que están entre 15 y 25 o 10 y 20 en niños, y de grado 3 entre 2 y 10. Y ya las quemaduras graves son las quemaduras 1 y 2, mayores al 25% de la superficie corporal. Creo que no puse el dato en niños, ups, pero es 20. Bueno, grado 3 mayor al 10%. Pero ojo, una quemadura eléctrica, química, quemadura por congelación que afecta vía aérea o que esté en áreas especiales, inmediatamente es grave. Entonces, digamos, tiene una quemadura del 8%, pero es en los genitales, no es leve, no es grave. Tiene una quemadura del 2%, pero es porque se fue a la Antártida y se congeló la pierna, grave. O no, tiene una quemadura del 5%, pero es porque es un trabajador de Electricaribe y se electrocutó. Grave. Entonces, para que tengan en cuenta. Bueno, las quemaduras eléctricas aquí le dejé un pequeño apartado porque son quemaduras que uno tiene que tener como más manejo que las quemaduras normales. Es una quemadura muy devastadora y no importa, digamos, el área que uno observe que está quemado, siempre se lo toma como si fuera el 50% de la superficie corporal, porque, digamos, la energía siempre va a recorrer todo el cuerpo. Entonces, aunque uno mire como un pequeño chispazo o negro en la mano o en el pie, uno no sabe por dentro que estará quemado. Puede estar quemado los órganos internos, quién sabe. Entonces, por eso siempre se lo toma como 50% de una. Muy importante. Siempre valorar el cuero cabelludo de estos pacientes suele estar bastante quemado. Como cualquier, pues como es eléctrico,
Esto puede alterar el funcionamiento cardíaco, entonces en esos pacientes toca hacerles obligatoriamente un EKG de 12 derivaciones para ver si que no tenga algún tipo de arritmia, muy importante. La quemadura eléctrica es la que más da síndrome compartimental, entonces también vigilar los signos de síndrome compartimental como dolor desproporcionado y esas cosas. Como la quemadura eléctrica puede literal carbonizar los músculos, estos van a liberar muchas proteínas y ya a los pacientes les puede dar rhabdomyolysis. Entonces a estos pacientes toca medirles la CPK y ahí uno evalúa. De hecho, dicen que si está mayor a 400 es mucho mejor amputar la extremidad que está como generando, digamos, esas proteínas por los músculos, pues porque si no el paciente se muere. Y las quemaduras eléctricas se clasifican de bajo voltaje, menos de 1000 voltios, o sea, que el niño mete un tenedor en, no sé, en el enchufle y se electrocuta. Como las casas tienen los transformadores, pues esos son los que se encargan como de bajar el voltaje de la corriente. Entonces, estos niños, si bien es una quemadura eléctrica, no es tan grave porque fue de bajo voltaje. En cambio, alto voltaje ya es, por ejemplo, uno de los trabajadores de alguna empresa de energía que viene, por ejemplo, a cambiar los cables y pues como están antes del transformador, no hay nada que transforme la energía y eso viene con bastantes voltios, entonces más de 1000 voltios, alto voltaje. Entonces recuerden, bajo voltaje son como accidentes caseros, alto voltaje son ya especial de los trabajadores pues de energía. Bueno, algo muy importante es saber qué hacer cuando llega un paciente quemado. Entonces, el mensaje más importante que les quiero dejar es que los manejen con morfina, porque a estos pacientes les va a doler mucho. Y como les va a doler mucho, no se van a dejar hacer el examen, no se van a dejar hacer las curaciones, no se van a dejar hacer nada. Entonces, ya saben, si les llega un paciente quemado, principal, morfina. Entonces, van a hacer esto. Se cogen dos venas, una para los líquidos y la otra para los medicamentos. Se pone morfina. ¿Cuánto de morfina pongo? Se pone 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Esto uno lo prolonga pues hasta que el paciente le deje de doler. Si no tengo morfina, puedo colocar meperidina a 1 a 2 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas, lo mismo. Y el paciente siempre debe estar analgesiado. Se ponen líquidos. ¿Cuándo pongo líquidos o cuando digo, uy, sí, hay que ponerle los líquidos? Cuando la quemadura es como más del 15% de superficie corporal o más del 10% en niños. Igual, pues, que este no es el único requisito, ¿no? O sea, esto es como una guía, pero uno tiene que observar al paciente. Si uno lo mira como con la presión muy baja o con signos de hipovolemia, aunque sea una quemadura de 5%, igual le pongo líquidos porque pues el paciente está mal. ¿Sí, sí, sí me entienden? Entonces, no es que esto lo sea estrictamente necesario, que tiene que ser más del 15, sino no le pongo líquidos, sino que es como una guía. Si está mal y aún así tienen una del 2%, si uno mira que no tiene una presión buena, igual le pongo líquidos. Y lo otro es el tratamiento tópico. ¿Con qué se hace? Con dos medicamentos que sí se los tienen que aprender. La sulfadiazina de plata y la nitrofurazona. ¿Qué son estos dos medicamentos? Son antibióticos tópicos que van a evitar que el paciente le den infecciones en piel y que también son algunos agentes que ayudan a la cicatrización, digámoslo así. Inicialmente uno pone sulfadiazina de plata cada 24 horas y luego, digámoslo así, cuando el paciente está un poco mejor, la cambia por nitrofurazona y esta sí es cada 2 días. Generalmente, no sé si han visto en la unidad de quemados, pero se pone la crema y luego se lo venda al paciente. Se lo deja ahí vendadito, quietico por un día y luego al otro día le quitan el vendaje y otra vez le ponen la crema. Y pues obviamente en el proceso van quitando la piel muerta. Recuerden que la zona la zona central no es salvable, entonces si uno identifica como piel ya muerta, uno la quita y la piel que sí puede salvar, sí la cubre con sulfadiazina de plata y se lo tapa. Entonces, importante, los líquidos. Ahora sí, la fórmula de Parkland es esta. 4 cc de lactato de Ringer por kilogramo por porcentaje de superficie corporal. Esto tiene un límite, máximo 50%. Entonces, si el paciente es un gran quemado, tiene 80% de superficie corporal afectada,
la fórmula la voy a hacer máximo hasta el 50%, así que aquí no lo voy a poner 80, sino 50. El máximo es 50. Si me paso de ahí, lo encharco al paciente, le doy edema pulmonar, peor. Entonces, máximo 50%. Pero, ¿cómo lo administro? Yo hago la fórmula, listo. Me dio tanto. La mitad de lo que me dio en la fórmula la administro en las 8 horas desde que se quemó. Eso es muy importante. No desde que llegó al hospital, no desde que se quemó. Entonces llega una mamá con el niño y dice, doctor, hace 2 horas se quemó mi hijo. Entonces uno hace la cuenta, hace 2 horas, entonces uno le pone la mitad en 6 horas, porque serían las 6 horas que le pongo en el líquido más las 2 horas que la mamá dijo que se quemó desde antes, eso me da 8 horas. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan, que las 8 horas son desde que se quemó, no desde que llegó al hospital. Luego uno cambia la segunda mitad en las 16 horas restantes. Ahí sí, las 16 horas después de que se termine esta otra. Yo les dije que uno tenía que ponerle sonda vesical a los pacientes. ¿Por qué? Porque hay que vigilar la meta de diuresis. ¿Cuánto es la meta en los pacientes? Normalmente es 1 cc por kilo por hora. Entonces, ¿cómo sé que el paciente está bien perfundido? Cuando tiene una diuresis de 1 cc por kilo por hora. Es muy importante. Excepto en los pacientes por quemaduras eléctricas, que son 2 cc por kilo por hora. Es muy importante que recuerden esto. Recuerden que son 8 horas desde que se quemó, no desde que fue al hospital. Y que la meta es 1 cc por kilo por hora. En las primeras 24 horas tengo que evitar administrar potasio por el riesgo de hipercalemia. Recuerden que les dije que hay alteraciones hidroelectrolíticas y una de estas es la hipercalemia. Entonces, al principio evito pues administrar potasio porque si no le empeoro la hipercalemia. Luego ya de que pasó un día, se da la mitad de lo que le di yo o la tercera parte de esto que calculamos a raticos de los líquidos del primer día. Ahí sí ya en 24 horas, pues como en infusión normal. Y cuando uno dice, de pronto a este paciente toca reanimarlo, cuando es una quemadura de segundo o tercer grado que comprometa más del 20% de superficie corporal, porque estas quemaduras, pues ya les dije que hay mucha pérdida de líquido al tercer espacio, entonces estos pacientes les da mucho hipovolemia. Entonces, no es que todos los pacientes que llegan así, los voy a reanimar con líquidos 2 cc por kilo por hora, no. Sino que uno de estos pacientes tiene que tenerles cuidado y vigilarles la presión para que no recaiga mucho y pues uno tiene que vigilarlos porque estos pacientes tal vez toque reanimarlos, pero no es que sea siempre. Entonces, un pequeño caso clínico para que aprendan a calcular la fórmula de Parkland. Pues bueno, joven de 15 años de zona rural llega con quemaduras en brazo derecho y tronco anterior. Ya sé que este es un brazo izquierdo, pero bueno. Correspondientes al 20% de la superficie corporal total. Se quemó hace 2 horas y pesa 50 kilogramos. La mayoría de las quemaduras son de segundo grado profundo. Entonces, bueno, ¿cuál sería el Parkland para este paciente? No sé si alguien quiere animarse a hablar. Me regreso. Miren la fórmula. No, regresa al caso, quiero verlo. Mira. Entonces, tiene 20% de la superficie corporal quemada. Se quemó hace 2 horas y pesa 50 kilogramos. Entonces, siguiendo la fórmula, uno hace el cálculo. Sería 4 por el peso, o sea, 50, por la superficie que sea 20. Eso daría... Carlos. Estoy 4.000. Exacto. Sí. 4 por 50, 200. Y 200 por 20, 4.000. Exacto. Muy bien, Hernán. Entonces, 4.000. Pero entonces, ¿los 4.000 se los paso de una o no? No. No. Le paso 2.000 en 6 horas. Exacto, 6 horas porque se quemó hace 2 horas, recuerden. No es 8 horas desde que llegó al hospital, sino desde que se quemó. Exacto. Entonces le paso 2.000. A ver, escribamos aquí.
Sería 2000 cc en 6 horas. ¿Y los otros 2000 en cuánto se los paso? En las 16, ¿no? Sí, en En 16. 16. Ya, eso es todo. Y al ¿Vieron? otro día, No es tan difícil. Y ya, por ejemplo, si ya se pasa un día, le pongo la mitad o la tercera parte en todo el día. Pongámosle la mitad. Digamos que ya pasó un día, 24 horas después. Ya pasó un día, el paciente está hospitalizado. Entonces, ¿cuáles serían los líquidos después de ese día? Sería la mitad de esto, lo mismo 2000 cc, pero ya en un día, entonces en 24 horas. Ya, listo. Entonces, si la quemadura fuera eléctrica, ¿cuál sería el parte? 50. Recuerden que ahí la superficie es 50, ya les dije. Entonces toca hacer de nuevo el cálculo, pero con 50. Entonces sería 4 por 50 por 50. En 205, 10.000. Creo que era 10.000 10.000, sí. líquidos. Ajá. Entonces uno pone 10.000 y uno pone lo mismo. La mitad, o sea, 5.000. ¿En cuánto? En 6 horas, porque se quemó hace 2 horas, recuerden. Y los otros 5.000 En en 16. 6 horas. Ya. No es tan difícil, es muy fácil. Y luego lo mismo, un día después uno le pone la mitad o la tercera parte, como quiera, vamos a ponerle la mitad, 5.000 en 24. Ya, listo. Fácil. Adicionalmente, uno mira aquí 20%, uno dice es un poco grande la superficie y es de segundo grado profundo. Entonces uno ahí vigila al paciente como posible reanimar. Ya les dije que pacientes así se pueden complicar, entonces uno tiene que vigilar que la presión esté bien. Entonces uno vigila la presión arterial y eso. Bien, creo que ya terminamos. ¿Sí? Entonces, cirugía. ¿Cuándo a estos pacientes cómo se los lleva a cirugía? En general, uno tiene que entender que se debe generar una cicatriz después de 21 días. En 21 días o 3 semanas la quemadura debería sanar. Lastimosamente, dependiendo del grado, pues digamos, los grados más profundos, el 70% son hipertróficos, o sea, son feas. Al paciente le va a quedar una cicatriz nada estética. Si él quiere, pues obviamente puede ir a cirugía estética y arreglarse eso, pero pues no es tan urgente. La cirugía urgente se llama escarectomía, que es quitar las caras. Recuerden que las caras es ese tejido necrótico muerto que se genera pues de ya con quemaduras más de tercer grado o de segundo grado profundo a veces. Entonces, cuando la cicatriz se demora más de 3 semanas en cicatrizar, uno lo remite a cirugía para que le hagan una escarectomía para que cicatrice bien, porque si no, va a cicatrizar de una forma no funcional y pues si es una zona especial, digamos, el paciente ya no va a tener la misma movilidad en la mano, por ejemplo. Cuando se realiza una curación o una cirugía de estas, es importante la sedación porque estas duelen mucho. Ya sé que este es un tema de anestesia, pero pues para recordar, se usa una anestesia disociativa que es con ketamina, diazepam y atropina. Que están las dosis, es fácil. Recuerden que la dosis de la benzodiazepina es 10 veces la de la atropina y la de la ketamina es 10 veces la de la benzodiazepina. Entonces ahí está. La ketamina es de 2 miligramos por kilo, el diazepam es 0.2 miligramos por kilo y la atropina es de 0.02 miligramos por kilo. Entonces, ahí para que recuerden que la curación no se hace con el paciente ahí que sienta dolor, no, sino que hay que sedarlo con esto. Entonces, ya dijimos que la cirugía urgente es escarectomía o escarotomías, que es esto, miren la imagen. Este aparato se llama dermatoscopio, es un aparato que usan para remover este pedazo de piel que se llama pues, la escara. Aunque creo que ahí lo están usando para meter un injerto, no estoy muy seguro, pero no encontré una mejor foto.
Y ya uno, pues si no está cicatrizando bien, uno lo puede remitir con un cirujano plástico y él va a ver si le mete injertos de piel, que son estos, o colgajos. Colgajos, pues es que él coge una parte del tejido del paciente y se la mete ahí como para que, a ver si, digamos que los tejidos se fusionan y se cicatricen mejor. Bueno, un pequeño resumen aquí. Siempre manejo inicial con morfina, recuerden. Se calcula el PAR desde que se quemó el paciente, no cuando llega. Ya saben la fórmula, 4 cc por kilo por superficie corporal. Sonda vesical, la meta de diuresis es un cc por kilo por hora. Si no están metas, pues meto más líquidos hasta que estén en las metas. O sea, el Parkland no es algo como rígido, que diga, le calculé este Parkland y no me puedo salir. No. Uno lo calcula inicialmente, pero lo que uno le dice si está bien o mal es la diuresis de la sonda vesical. La meta es 1 cc por kilo por hora. En quemaduras eléctricas es 2 cc por kilo por hora. Si compromete área especial, ya saben, manos, cara, cuello, zonas de pliegues, los remito a cirugía plástica. No importa el área, si sea 1% de superficie, si es, por ejemplo, en el pliegue del codo, ya es grave. Las quemaduras eléctricas son más graves de lo que parece. Y siempre recuerden que uno admite como 50% del área corporal total afectada. Así sea que uno no mire nada. Recuerden que estos pacientes tienen quemaduras internas. Es muy importante. Y recuerden, no lo puse aquí, pero recuerden hacer el EKG y medir la CPK porque a estos pacientes les da rhabdomiólisis a las de quemaduras eléctricas. Se hacen curaciones iniciales, recuerden, con sulfadiazina de plata cada 24 horas y luego con nitrofurazona cada 48 horas. Debe cicatrizar máximo entre 3 y 4 semanas. Si no está cicatrizando bien, entre eso uno lo remite a cirugía. Y dar protección gástrica con ranitidina u omeprazol. Ya saben que estos pacientes pueden desarrollar úlcera gástrica por el estrés de la quemadura. Bueno. Este es un folleto que me encontré por ahí, no sé, me pareció bonito. Ahí está, como todo. Está la fórmula de Parkland, esta fórmula que de hecho ya no se usa, entonces ignórenla, solo usen Parkland. Aquí está la regla de los 9, la mano es 1%, esto es 1%, recuerden las zonas especiales. Cualquier paciente con mayor al 20%, bueno, en realidad es 15, pero bueno, aquí lo toman como 20, requiere reanimación con líquidos. Aquí está, 50% del volumen en 8 horas. Recuerden que esas 8 horas son desde que se quemó, no desde que llegó. El resto en 16. Y ya, básicamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pues no sé si eso sea como más del tema de reanimación o pues ya como tal de líquidos, pero si el paciente no está orinando, pues un cc por kilogramo hora, no, ahí le sube la... Sí, tienes que subirle los líquidos hasta que orine eso. Pero ¿cuánto le sube? Pues no sé exactamente cuándo subir, pues supongo que uno va probando y le sube como, no sé, digamos que le colocaste 2000 cc, uno le pone pues unos que un cuarto o un tercio, así a ver si va subiendo. Obviamente depende de lo que orine, por ejemplo, si está pues orinando 0.8, pues uno dice, está cerquita del 1, entonces le subo un poquito, si está pues orinando muy poquito no le sube más, supongo que tiene que ver con eso. Pero la verdad no sé exactamente cuánto se le sube, no sé. Pero pues supongo que uno va mirando por eso. O sea, qué tan cerca está del 1, entonces uno dice, uy, está cerca, le subo un poquito y ya llega. O, uy, está muy lejos, tengo que subirle el doble o algo así. Otra pregunta que tenía es lo de la sedación. Pues lo que nos habían dicho pues es de que siempre pues la sedación la maneja el anestesiólogo, ¿no? Sí. Pero como tal, uno, ¿en qué punto le da sedación al paciente? O sea, cuando ya no puede más, uno hace una escala del dolor o cómo hace ahí. Eso es como un poco controversial, porque la profesora de plástica nos decía que es ilegal
colocar sedación al paciente y uno hacer el procedimiento uno mismo. Entonces, siempre es bueno como que alguien más coloque la sedación y tú hagas el procedimiento, o que tú colocas la sedación, otro haga el procedimiento, porque si lo haces todo 2 veces es ilegal. Pero bueno, creo que sí te entendí. Sí. O sea, uno le coloca morfina es por el dolor, pero ya cuando le va a hacer la curación, o sea, el desbridamiento, uno tiene que estar al paciente, porque es que si no, no se va a dejar. O sea, con morfina el paciente no va a aguantar. Ok. O sea, siempre que el paciente le vayan a hacer la curación, siempre toca hacer la sedación. Sí. Ok. Pues según los documentos, sí, aunque en el San Vicente a veces con quemaduras muy pequeñas, como que simplemente le hacen con morfina y listo. Pues supongo que eso ya depende de la experiencia de quien haga. Ujú. Ajá, o sea, uno depende, porque yo he visto, cierto, en el San Vicente, las quemaduras que no son muy grandes, el paciente está despierto, por ejemplo, y le hacen y pues llora y pues como que no les importa tanto eso. Pero si es una quemadura, por ejemplo, de toda la espalda, ahí el paciente no va a aguantar. Entonces ahí sí se lo da. Sí. Mm. Hernán, una pregunta. Sara, ¿sí entendiste? Otra partecita. Pues Yo de entendí, tengo una pregunta. Dale. lo que me acuerdo de los seminarios de quemados de séptimo, que los niños con pelos quemados de la nariz, era muy seguro que tuvieran que entubarlos, o sea que tenían que estar preparados para entubar, porque era muy probable que se les cerrara la tráquea. No sé si Ah, lo sí. pilló. Creo que olvidé mencionar eso porque a mí me pareció un poco controvertido, porque si bien la profesora de séptimo sí dijo eso, acá como que en octavo como que no les gusta tanto intubar, en noveno. Entonces, por ejemplo, cuando uno descubre pelos quemados o negro, o las secreciones con hollín, uno pues obviamente se preocupa, porque al paciente se le puede cerrar pues la tráquea. A mí me habían dicho que uno tiene que entubarlo rápido antes de que se le cierre, pero hay otros médicos que prefieren meterle oxígeno y vigilarlo bien, y si se le está cerrando, ahí sí lo intubo. Entonces ahí supongo que es un poco controvertido, pues no sé exactamente la respuesta, pero digamos que supongo que las dos son válidas. O sea, si tú lo intubas porque tienes miedo a que se le cierre la tráquea, no creo que nadie te diga nada. Ujú. Como decía, mientras esté todo bien explicado. Sara, sí, Ah, dime. ¿Aló? ¿Ya? ¿Me escuchan? Sara. No, te quería preguntar acerca... Sí, sí te escucho. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, listo. Tenía una duda con respecto a los quemados, pero cuando es por ejemplo, un rayo, una tormenta eléctrica. Ah, Am, Primero, ¿me recuerdas, por favor, cómo es que se llama el patrón? No sé si de pronto sabes, pues el patrón que se les ve en la piel cuando un rayo. Eso como primero, y ya te hago la segunda. bueno, no recuerdo el nombre del patrón, pero pues sí, es el patrón ese, va como por las venas, es como un arbolito que se les forma a ellos. Ajá, y Se va por los siempre, vasos sanguíneos, algo así. sí, exacto. Un paciente con quemadura por un rayo siempre va a tener ese patrón, o se pueden dar casos en que no, pues en que no sea, pues no es patognomónico, por decirlo así. Pues no recuerdo bien, pero creo que no en todos. Depende como de qué parte alcanzó el rayo, o algo así. Igual como en la teoría como de electricidad, no sé si estaré mal porque no soy físico, pero creo que si uno recibe el rayo de pie, es más devastador que si lo recibe acostado, porque la electricidad tiene que viajar hacia polo a tierra, o sea, hacia el pie, y de ahí se regresa y es que causa el daño. Entonces, si uno tiene los pies como en el aire o está en una posición rara, creo que afecta menos y tal vez no se forma tanto el patrón este. Ok. Y Igual, pues,
¿Qué? Sí, Dime. dale. Que igual pues eso es bastante raro, creo que el porcentaje de quemados por rayos es mucho menor incluso que los que tienen los accidentes de trabajadores de compañías eléctricas. Ah, sí, pero es pues por el gustico de saber. Y otra cosita, por ejemplo, digamos, estoy en el estadio, no sé, allá esperando, bueno, allá con la Cruz Roja, y cae un rayo, le cae a un jugador. Uno puede intervenir inmediatamente a ese paciente o uno debe esperar un tiempo, pues por precisamente, no sé si la electricidad pueda pasarle a que lo atiendan. Eh, yo me No, supongo que depende de la ropa, porque creo que hay ropa que sí genera estática. No estoy muy seguro de eso, pero pues eh, igual uno al paciente lo tiene que desvestir para evaluar absolutamente pues todas las lesiones y por si la ropa se le prendió de pronto con el rayo, pues obviamente más tengo que quitarle la ropa. Pero creo que en teoría uno puede intervenir de una, no creo que se le pase la sí, electricidad así. porque En- la descarga viajaría de inmediato a la Tierra para dispersarse. Ujú. Y Pero si por la persona ejemplo, no queda cargada. pero si Ah, por ejemplo fuera el caso que es aún menos probable, pero pasa, que el rayo no caiga en la tierra como tal, sino que le cae directamente a la persona. Es muy improbable, yo sé, pero supongamos. En ese caso podría pasarle a uno la corriente. sigo diciendo que no porque lo de... No, Sí, sí tiene razón, porque la electricidad tiene que dispersarse va hacia el suelo. A lo mejor queda cargada de pronto la ropa dependiendo del tipo de ropa. O si lleva algún material eléctrico, digo, de metal o algo así, de pronto algún dispositivo, no sé. En ese caso, de pronto que quede algo cargado, pero la persona como tal no debería quedar cargada. es Listo. que ¿Cómo? poniéndole como un poco de lógica, si la persona que hacemos desfibrilación, Sí. cuando le hacen el choque nadie puede tocarlo, pero después de que se Ujú. lo hacen, cualquiera puede tocarlo normalmente porque la energía se dispersa de inmediato. Yo pienso que Mm, sería lo mismo, mayor el voltaje, la energía de todas formas fluye de inmediato hacia otros lados, porque el cuerpo humano no es un buen Sí, reservorio. no, no es un buen conductor, porque si la energía no se dispersaría, pues explotaríamos. oh, Ujú. ok, ok, chicos. Ya, Y lo vea. de la piel se llaman figuras Lichtenberg, Esto, algo algo así. así, Eso sí. Ah, algo así. listo. Ok, gracias, bebé. Ya, ¿más preguntas? ¿No? ¿Dejo de grabar entonces? Sí.